Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de este programa Panel de Expertos que se realiza en coordinación con la Secretaría de Gobierno. Y el día de hoy, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, trataremos el tema Juntos contra la Violencia a las Mujeres. Así que comenzamos, quédense con nosotros, por favor. Y comenzamos presentándoles a nuestras invitadas del día de hoy, con quienes estaremos hablando de este tema. Ellas son la maestra Dulce María López Carrera, directora de Prevención de la Violencia de Género del Instituto Quintana Roo de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenida. La licenciada licenciada Reina Gabriela Pasarón Romero. Ella es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por razones de género de la Fiscalía de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí y también le damos la bienvenida a la licenciada Carla Elizabeth Suárez Osorio. Ella es jefa del Departamento de Políticas Públicas, Investigación y Capacitación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes, muchas gracias y pues a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, estar en este programa, en esta fecha por demás importante. Hoy es el Día Internacional, como lo mencioné al inicio del programa y como ustedes a lo largo del día ya se deben haber dado cuenta, por supuesto. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y al respecto de esta fecha tan importante, me gustaría, antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, que nos regalaran una reflexión, ustedes que están muy involucradas en este tema, por favor. Bueno, sería importante mencionar que este día es resultado de una lucha que ha venido dándose desde muchos años atrás, justamente para hacer visible la situación de violencia que las mujeres han venido viviendo en la historia y actualmente que todavía se continúa viviendo. Entonces, es como poner a la vista esta necesidad de cambiar como cultura y como sociedad para poder erradicar la violencia. Muchas gracias. Acompañando lo que ya manifestó la maestra Dulce, es muy importante hacerle saber a todas las mujeres que hemos atravesado una lucha constante combatiendo la eliminación de la violencia contra nosotras, las mujeres, y este es el momento de poner fin a ella. Unámonos todos como institución, sociedad civil, mujeres, pongamos todos juntos un alto a la violencia. Gracias. Pues justo hoy, en conmemoración de este día tan importante que venimos trabajando año con año y también el reconocimiento a la sociedad civil, que también es parte importante y fundamental de esta lucha de la violencia contra las mujeres. Entonces, hoy nos toca hacer la reflexión del transcurso de estos años. Esto es algo que ha iniciado desde nuestras ancestras, entonces hoy es un gusto estar con las expertas en los temas y poder tener este espacio para hacer conciencia sobre este día. Justo es eso, muchas gracias. Justo es eso, ¿no? El conmemorar estas fechas importantes se trata de invitar a la reflexión, evaluar lo que se ha hecho hasta el día de hoy, que es la parte más difícil, supongo yo, ustedes que están en las instancias, las que representan, es la parte más difícil cuando viene la evaluación de lo que se ha hecho hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy el programa está dedicado precisamente a explorar un poquito lo que se está haciendo en cada uno de los ámbitos en los que ustedes se desenvuelven con respecto a este tema. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar con usted, maestra Dulce, con respecto al quehacer que se hace en materia de prevención de la violencia de género en el Instituto Quintana Roo de la Mujer. Y yo le preguntaría, ¿por qué las mujeres que viven violencia regresan una y otra vez con el agresor? Bueno, esta parte es súper importante que podamos mirar como en lo amplio hacia la situación de violencia, dado que no hay una sola razón en concreto, son varios factores que van facilitando y condicionando a que la mujer nuevamente regrese a esta situación de violencia.
tiene que ver con esta cuestión de desigualdad social, a través de la cual ya de entrada estamos en un piso que no es parejo, que va facilitando varias condiciones de vulnerabilidad que van posicionando a la mujer en una condición de recibir violencia. Tiene que ver también con factores relacionados con este entorno, que puede ser una red de apoyo o una red que incluso justifique la violencia alrededor de ella, que puede ser la familia, ¿no? Que muchas veces, en lugar de brindar un espacio de seguridad, cuestionan la decisión de haber separadose de la pareja que le está violentando. De igual manera tiene que ver con esta búsqueda que a veces tienen con las instituciones y que a veces lamentablemente no se les da una respuesta efectiva para la necesidad que tiene, y esto a su vez va generando una sensación de que no hay una solución a este problema, y pareciera que a donde vaya no va a haber forma en que pueda encontrar una solución efectiva. Y esto sumado junto con también estos síndromes que se desarrollan cuando ya se ha vivido violencia de forma constante, se van desarrollando síndromes que van generando muchísimo temor, muchísima inseguridad, muchas dudas de sus propias capacidades de la mujer para poder salir adelante, y además cuando hay responsabilidades como hijas e hijos, pero sumado también a una necesidad de supervivencia. Lamentablemente, el hecho de vivir violencia constantemente va generando una sensación de estar en constante peligro, y por tanto muchas de las respuestas que tienen que ver con reducir ese nivel de peligro. A veces tiene que ver con regresar antes de que el agresor pueda elevar todavía más su nivel de violencia. Entonces, todos estos factores van cocinando una situación en donde pareciera que la única salida es mantenerse ahí en la relación. Pues ya si no encuentro respuesta, si no hay quien me apoye, si no tengo forma de poder salir, y además tengo muchísimo miedo, está esta situación de constante pues regreso en muchas ocasiones. Más o menos se tiene un promedio de 10 intentos de separación de la relación de violencia antes de lograrlo. Esto es un promedio. Hay mujeres que en mucho menos intentos lo logran, pero hay mujeres que en muchos más todavía están en ese proceso de poder salir de esto, y lamentablemente a veces hay mujeres que dentro de este intento... En el intento pierden la vida, ¿no? Exacto. Sí, claro. Ese también es uno de los factores que hoy día tenemos a la mano, conocer esta información de la cual no se hablaba hace algunos años, ¿no? Claro. O sea, ya la tenemos, ya es transparente la información, ya sabemos lo que pasa, y entonces muchas mujeres han podido irse informando al respecto, Claro. ¿no? Licenciada Reina Gabriela Pasarón Romero, normalmente relacionamos la violencia a maltrato físico, agresiones verbales, pero ¿qué otros tipos de violencia se pueden dar y en qué ámbitos? Normalmente hemos asociado que la violencia solamente puede generarse de manera física o emocional. Ajá. Sin embargo, es muy importante saber que dentro de la violencia familiar también viene una violencia sexual, moral, patrimonial, que pone en riesgo el ingreso económico, el libre tránsito de las mujeres al momento de retener documentos. Esto es dentro de nuestro entorno familiar, y no estamos excluidas de también sufrir violencia en el ámbito institucional, obstétrico, comunitario, feminicida. Claro. Sí, son muchos tipos de violencia, ¿no? Así es. Y bueno, las mujeres tienen apoyo de diferentes instancias. Ustedes están viendo representadas aquí 3, pero tenemos una red de apoyo mucho más amplia. Vamos a platicar con la licenciada Carla Elizabeth Suárez Osorio, que nos diga qué es lo que hace específicamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo con respecto a los servicios que ofrece. Claro, aquí también es importante visibilizar que las mismas comisiones de víctimas se crea por una necesidad social. No hace mucho, la comisión apenas del Estado va a cumplir 6 años. Entonces, parte de esta lucha se llega a construir las comisiones de víctimas que hace 6 años, 7, no escuchábamos sobre ello. Entonces, la comisión del Estado, en vinculación con otras instituciones y el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que son aproximadamente 17 instituciones,
Ofrecemos servicios de atención a las mujeres como medidas de ayuda inmediata, medidas de asistencia y un seguimiento en materia de reparación integral, que es muy importante conocer todo este proceso de medidas y que el Estado brinda a las mujeres víctimas, porque algo que nos ha sucedido como sociedad es que si no conocemos un derecho, no podemos exigirlo. Claro. Entonces, de aquí parte la importancia de que se conozca que hay una institución que brinda medidas de ayuda inmediata, medidas de asistencia, hasta llegar a la reparación integral. Sí, qué importante es eso, porque bueno, ya lo comentaba usted, maestra, las mujeres que son víctimas de violencia van a una puerta, van a otra y a veces no encuentran la puerta indicada, ¿no? Eso suele suceder y tienen que agarrar mucho valor, muchísimo valor para poder caminar hacia esas puertas, y si están cerradas, pues está súper complicado que se resuelva el asunto. Vamos a hacer una pausa para no cortar las ideas, porque luego aquí en el programa a veces cortamos ideas y no nos gusta, entonces vamos a adelantar un poquitito la pausa, pero ya regresamos. Hoy estamos hablando y estamos en este día internacional importantísimo para la eliminación de la violencia contra las mujeres, en este tema Juntos contra la Violencia a las Mujeres, en este panel de expertos del día de hoy, 25 de noviembre. Así que vamos a esta pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras en este panel de expertos del día de hoy. ¿Qué sería panel de expertas hoy? Hoy sí tenemos mayoría de mujeres aquí, puras mujeres. Y bueno, es que el tema lo amerita. A veces es interesante conocer la opinión de los hombres, ¿no?, con respecto a este tema, pero bueno, hoy nos tocó estar aquí, puras mujeres. Maestra Dulce, hace ratito nos hablaba del hecho, y con eso cerramos esta primera parte del programa, del camino que llevan las mujeres buscando ayuda para afrontar una situación de violencia. El índice, no sé, a lo mejor me estoy aventurando mucho a preguntar esto, pero ¿cómo vamos en ese sentido? Un poquito de dato duro, el índice de personas que hacen este camino, que van ha disminuido, sigue igual, hay una comparación. Realmente, por ejemplo, ahora en el año 2020 que se vino como el tema del confinamiento, Ajá. Lo que vimos, más que un aumento significativo en números, vimos un aumento del nivel de violencia. Yeah. Los casos que empezaron a llegar eran mucho más de riesgo, feminicida incluso, con mucho más frecuencia. Entonces, es súper importante ir identificando que, si bien es cierto, la tendencia es que busquemos que la violencia se erradique. Lo cierto es que lo que ha estado sucediendo es que se ha hecho mucho más visibles situaciones que ya existían, y ahora con estas situaciones de confinamiento y condiciones sociales también que han sido como, pues digamos que un caldo de cultivo para que estas situaciones que ya venían preparándose detonaran mucho más rápidamente y más gravemente. Es por eso que estamos viendo mucho más presente en las situaciones de violencia. Esto no quiero decir que es bueno, pero era necesario que la gente pudiera empezar a pedir ayuda, que pudieran saber a dónde podían acudir, que pudieran contar con ese acceso. Incluso ahora se desarrollaron líneas telefónicas 24 horas, denuncias en línea, se desarrollaron muchos mecanismos que facilitaron que las personas pudieran pedir auxilio de forma mucho más ágil. Esto lo que sucede es que empieza a generar una visibilización más de las situaciones que se están presentando. Sí creo que es importante, la situación no está disminuyéndose, está haciéndose más presente, pero es justamente esa necesidad de poder mirar lo que está sucediendo para entonces poderlo atender y poder entonces empezar a migrar hacia esa erradicación de la violencia. Entonces, estamos todavía en ese proceso de que lleva muchos, lleva claro. Toda la vida, pero que se ha ido trabajando y que se han sentado bases y mecanismos y demás. Claro.
ya llevamos un buen camino, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora están mejorándose también muchos de los procesos de atención. Nos falta muchísimo, eso Sí. es por supuesto, Sí. pero justamente la parte creo que es más importante es justo que se pueda acercar la gente y que pueda denunciar estas violencias, que puedan recibir estas atenciones, porque de otra forma lo que sucede muchas veces es que no se denuncia, no aparece el número, pero finalmente la violencia ahí prevalece. Por supuesto. Y le haría la misma pregunta, licenciada, en la Fiscalía General. ¿Cómo Ahora, estamos en índices y datos duros? una de las situaciones que llevó a ser evidente los casos de violencia, sin duda alguna, fue el confinamiento. Debido a ello, suscitaron otras circunstancias que detonaron los conflictos o que estos llegaran a surgir con mayor frecuencia, pues conviviendo dentro del mismo entorno, la pérdida de trabajo, nuestros niños ya no van a la escuela, empezamos a vernos en complicaciones de alimentos, pago de rentas, pago de servicios y demás. Las denuncias, pues obviamente fueron más y los números aumentan, pero esto no quiere decir que la violencia no hubiera existido antes. Los mecanismos que se implementaron a través de medios electrónicos, a través de ustedes, los medios de comunicación, fueron muy importantes para nosotros, para hacerles saber a las mujeres que no estaban solas, que podían acceder a poder presentar una denuncia a través de medios electrónicos, usando denuncia en línea. Se implementaron diversas aplicaciones en las que la atención inmediata a estos llamados de emergencia era a cargo de policías de investigación. Ejemplo, la que tenemos en Fiscalía General del Estado, que es la alerta violeta, es atendida directamente por policías de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por razones de género. Así también en el trabajo institucional que hemos realizado en conjunto, que lo dijo bien la maestra, nos falta todavía más. Implementamos mecanismos de comunicación inmediata, efectiva, económica, que nos llevaran a dar la atención integral a estas víctimas sin esas formalidades de que tengo que hacerte un oficio, me espero las 24 horas en lo que llegas. No, nada más nuestros teléfonos y nos activamos todos para poder atender a estas víctimas. Así también con las instituciones de salud, a través de sus reportes, los que realizan sus trabajadoras sociales a través de la llamada telefónica, a través del 911. Entonces, considero que una de las partes importantes que nos pudo haber dejado esta pandemia es generar un poco de solidaridad. Ajá. La solidaridad para poder atendernos y para poder estar en contacto todos y dar soluciones a una situación de violencia que desafortunadamente pudiera detonar en algún feminicidio, que es lo que tratamos de que no llegue, ¿no? Sí, definitivamente esa es la intención, ¿no? Que se erradique completamente la violencia contra la mujer. Y bueno, ¿cómo se hace frente a la violencia de las direcciones de la CEAVECRO, licenciada? Gracias. Pues justo en esta parte coincido con lo que comentan mis compañeras. Al darse el COVID hace casi ya 2 años, pues los retos se hacen más visibles en esta parte de la comunicación. Desde la comisión y a nivel estatal se crea lo que es el Plan Sin Violencia en Casa. A partir de entonces, el estar como instituciones entrelazadas, como comentaba la compañera, justo el ya no esperar el oficio, ¿no? Entonces, en la CEAVECRO hay 3 direcciones fundamentales, como lo es la Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata, y la Dirección de Asesoría Jurídica, y la Dirección de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. En esta parte de activar todos los mecanismos que, bueno, implica el atender a una víctima de violencia, y en esta parte nos toca atender 24 horas. Es importante hacerle frente ahí, y cómo nos comunicamos en unas circunstancias de COVID, de horarios de oficina, pues técnicamente todos vámonos a nuestras casas, y entonces desde la Dirección de Primer Contacto se van activando estos mecanismos de enlaces, de bueno, quién está del otro lado de la otra institución, coordinamos, llegó una víctima, como lo comentaba la compañera, puede ser al hospital, en fiscalía, y a partir de la Dirección de Primer Contacto se brindan medidas de ayuda inmediata, como lo es alimentación, atención médica, atención psicológica,
en alojamiento, que estas medidas también las hacemos muy de la mano con otras instituciones como lo es ICOM, Fiscalía, Secretaría de Salud, y todas estas vinculaciones que se van dando de manera de acompañamiento y también de la garantía de que lo que nos indica la ley pueda hacerse cumplir y que esta brecha de desigualdad que enfrentamos las mujeres históricamente se vaya cortando. No sé cuánto nos queda para irnos a la pausa, ahorita que me digan, pero me gustaría hacer un pequeño ejercicio tomando en cuenta cada una de las funciones que tienen ustedes. Si hay una mujer que en estos momentos esté sufriendo violencia, nos esté viendo, ¿a quién debe acudir primero? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el camino? ¿Quién me indica? A cualquiera de las instituciones que acuda, le señalamos que la canalización entre nosotras es constante e inmediata. Okay. Desde el momento en el que la víctima hace el llamado o la mujer hace el llamado, se canaliza a la institución correspondiente a través de la atención especializada de cada área. Cada área tiene una atención especializada que identifica el problema y puede determinar si va para Fiscalía, va para CESA, va para IQM, va para CEAVECRO y demás. ¿El llamado es el llamado de auxilio? Nos activamos a través de cualquier mecanismo. Pero la persona no tiene cómo llamarles, por ejemplo. Es que sí, yo sé que es un caso muy raro el que le estoy planteando, pero es una persona que no tiene posibilidades, que no tiene recursos. ¿Qué debería hacer primero? A través de 911 y nos constituimos en el domicilio. Así. Así de sencillo. Sin más ni más. Así y es. Entonces ya entran ustedes. Puede ser a través del 911, que es como el recurso cuando no hay como alguna otra alternativa de movilidad. O puede ser, por ejemplo... Es más, ¿y qué tal que no tienen ni teléfono? Claro. Porque puede suceder. Puede suceder, no tiene teléfono, no tiene quien la ayude, no tiene quien la apoye y está viviendo una situación de violencia, ¿no? Es ahí en donde entra la sociedad a hacer conjunto a este combate. A ser solidario. Exacto. Hemos recibido reportes en donde la persona que está sufriendo violencia no es la que realiza el llamado de emergencia. Sin embargo, se atiende con la misma importancia y se le garantiza a esta mujer la seguridad como si fuera ella quien hubiera realizado este reporte. Ok, sí, y está perfecto si encuentra ese apoyo, pero luego pasa, por ejemplo, que la gente no se quiere involucrar, los vecinos, las vecinas, ¿no? ¿No les ha pasado también una situación así? Sí, definitivamente. De hecho, algo que empezamos a implementar en el instituto y también a través del plan Sin Violencia en Casa era el tema de poder ir también, digamos que haciendo esta difusión de información hacia la ciudadanía, de la llamada 911, pero sobre todo esta parte del mensaje de que si escuchas que alguien de tu entorno, alguna vecina, alguna persona conocida, familiar, estaba viviendo una situación de violencia, que no se voltearan a mirar hacia otro lado, sino que pudieran hacer este llamado de auxilio y apoyar precisamente para que podamos tener conocimiento de las instituciones y entonces poder intervenir. Realmente a lo que también estamos como apostando es a esta participación de la ciudadanía y este cambio cognitivo en la sociedad de el no meterme porque no me toca porque es un asunto personal, sino hacer visible que es un delito y que además es responsabilidad también de todo el entorno que la situación cambie. Claro, bien importante eso también. Vamos a la pausa. ¿Te cedemos o regresemos? Sí. Muy bien. Vamos a la pausa. No se vaya, por favor, estos paneles de expertos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras. Es bien importante
dejar como la información bien clara a las personas que nos están viendo del cómo acceder a cada uno de los servicios que ustedes ofrecen como instancia que ayuda a las mujeres en casos de violencia, porque siento yo, no lo sé, que muchas veces están dentro de una situación tan difícil que no hayan cómo hacerla, ¿no? Hablábamos que con la llamada 911, pero no sé si a ustedes, IQM y a la comisión, les llegan casos que nunca hablaron al 911. Claro, sí. ¿No? Sí, de hecho, algo que sucede y es importante en esa parte identificar, que cuando las mujeres inician un proceso es muy complejo y muy amplio. Ya comentábamos con la maestra Dulce, pues a veces es 1, 2, 3, ¿no? Y en esta parte también referirle al público, a las mujeres, las personas que nos escuchan, que también las instituciones damos orientación y acompañamiento. En algunas veces hay muchos cuestionamientos acerca de un proceso penal, de lo que se sigue. Entonces, si en algún momento tienen dudas, quieren preguntar, desahogar con un profesional, desde la comisión hay esa asesoría, la ley lo indica, justo del acercamiento que se tiene con las instituciones, de que puedan conocer los mecanismos, la explicación de qué sucede. Algunas veces no solo son los temas penales, sino también el tema familiar, cuando hay niños, niñas, adolescentes, el acompañamiento también que tienen derecho en la vía familiar y que nos enlazamos con otras instituciones que tienen estos servicios. Entonces, las víctimas tienen estos derechos, ¿no? Y si en algún momento quieren acercarse, nosotros tenemos oficinas en diversos municipios, igual le dejamos el dato para poder hacer la difusión, y pueden acercarse o incluso por un mensaje, por una llamada. Algunas veces nos llegan personas con un caso hablando de una tercera persona y se da la orientación, porque justo en esta parte del acercamiento con la autoridad, con todos estos mitos que hay también en torno a lo que es un proceso de denuncia, hay la orientación. Siéntanse con la confianza de acercarse y de resolver todas estas dudas, y que justo como especialistas en atención victimal se va a ir acompañando este proceso con completa autonomía a la víctima. Ellas también tienen decisiones sobre su proyecto de vida. Entonces, una de las maneras también es justo llegar a las instalaciones. No hay necesidad de hacer cita, se la atendemos, pasa a la unidad de primer contacto, se hace una entrevista, y dependiendo de estas necesidades que identifiquemos a la víctima y de la aceptación que nos den, vamos vinculándonos con otras áreas, con otras instituciones para llevar el proceso. Igual con ustedes. En el caso del Instituto Quintanarroense de la Mujer, justamente tenemos instalaciones también en los municipios, a los que por supuesto pueden acudir. Pero justamente a partir de este confinamiento desarrollamos otros mecanismos. Uno de ellos es nuestra línea 800, que es una línea que es 24 horas, todos los días funciona, y justamente pueden llamar y les recibe la llamada una abogada o una psicóloga para brindarles orientación, pero también para poderlas vincular con la unidad específica de su municipio que les va a brindar la atención. Entonces, de forma que con una llamada ya haya la vinculación y no tengan que estar viendo que las comuniquen con ni nada. Somos nosotras quienes posteriormente hacemos el seguimiento y ya es directamente el equipo de atención. Otra de las formas, incluso nos ha resultado también muy cercano para con la ciudadanía, es la página del instituto en Facebook. A través del inbox nos hacen llegar también solicitudes de atención, incluso directamente personas que están viviendo la violencia, pero también personas conocidas de personas que están viviendo la violencia. A través de esta información, nosotras hacemos el contacto directo ya con la persona, buscando ofertarle servicios, orientarle y, en su caso, si es que esto es necesario, realizar el acompañamiento para interponer una denuncia, o si lo que desea es un seguimiento psicológico, nosotras les brindamos la atención psicológica individual o grupal, y en su caso, si desea y es una necesidad, una demanda por cuestiones familiares como pensión, custodia o divorcio,
le hacemos también la representación. Ah, ok. Entonces, hacemos como todo este proceso de vinculación también con las instituciones en caso de que se requiera algún otro tipo de servicio que probablemente nosotras no brindamos. Finalmente también es un tema que hemos reconocido mucho las instituciones. No podemos brindarle todo lo que una persona necesita, pero entonces existe esa vinculación con las áreas que sí lo pueden otorgar. Claro, claro. ¿Cuántos casos de violencia se traducen en demandas aproximadamente? O sea, las mujeres están demandando penalmente a sus agresores, digamos. Actualmente las mujeres están denunciando a sus agresores por violencia familiar. Sí, es un trabajo que se realiza en conjunto con las demás instituciones. Sí, hay una diferencia marcada respecto a las denuncias. Claro, esto también se asocia a los medios de comunicación, como te lo comenté hace un momento, que han hecho llegar a las mujeres los mecanismos de atención. Y sí hay un aumento en denuncias, sin embargo, también hay un aumento en soluciones. Eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía. Uno de los compromisos que ha tenido el fiscal general, el maestro Oscar Montes de Oca Rosales, es cero impunidad a la violencia. Y esto ha quedado claro a través de la implementación de más elementos de policías de investigación que se han sumado a la plantilla de Fiscalía de la Mujer para atender estos asuntos, mayores psicólogos con la finalidad de obtener peritajes o dictámenes psicológicos con la finalidad de que las mujeres tengan acceso a la justicia. Hemos también implementado operativos en conjunto con el actuario, policías de investigación y elementos de GEAVI, en donde persuadimos desde el momento en el que la mujer presenta la denuncia al agresor de no generar actos o conductas de intimidación o violencia hacia la mujer. Esto con la finalidad de hacerle saber a la sociedad que la violencia familiar no puede ser permitida. Ningún acto de violencia contra las mujeres puede ser permitido. Así también hemos asistido a tribunales solicitando prisiones preventivas como medidas cautelares para estos agresores, generando mayor ingreso o mayores números, que no debería traducirse así, pero pues bueno, mayores agresores internados por este delito. Y hemos también trabajado con nuestra perspectiva de género, con la perspectiva de la niñez, con la finalidad de que aquellos delitos de violencia familiar en los que hay un índice elevado o un riesgo elevado de violencia, los jueces usen un criterio para usar una clasificación como una tentativa de feminicidio y con esto obtener mayores sanciones para los agresores. Que esto es resultado de toda esta lucha que se ha ido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y que bueno, que paso a paso, año con año, se van implementando nuevas medidas para lograr hacer conciencia, obviamente, uno, en la denuncia, ¿no? Y dos, en la erradicación, que es lo que se persigue finalmente y el objetivo principal que persiguen, ¿no? en la materia de la eliminación de la violencia. Hace un momento platicábamos de cómo y el acompañamiento que se le da a las víctimas de violencia. Yo sé que a lo mejor me voy a ver muy insidiosa, pero me gustaría saber cuánto tiempo dura un proceso de este tipo, más o menos. El proceso de acompañamiento no hay un límite ni un mínimo de tiempo. Realmente nos vamos ajustando a las necesidades que tiene una víctima. Desde el momento uno que tenemos conocimiento como autoridad de un hecho victimizante, ya hacemos ese acercamiento con la víctima, también aplicando los enfoques de psicosocial, porque no es solo la víctima directa quien sufre el daño directo, sino también hay los menores, puede ser un adulto mayor o adulta mayor que está a cargo de la víctima directa. Entonces hay todo un enfoque que seguir en esta atención. Nos toca también, por ejemplo, atender a la parte de hijas e hijos víctimas indirectas de feminicidio, el grado de violencia más grave. Y en este acompañamiento pues lo vamos haciendo cada año.
afortunadamente, bueno, ahora que a la conformación de la comisión podemos tener este acercamiento y vinculación, y que en el camino, justo la modificación de las leyes como se ha ido dando, que se adoptan estas necesidades que también identificamos alrededor de la atención y que en alguna forma a veces nos vemos limitados, porque eso también es una realidad. Vamos acompañando durante el tiempo que sea necesario y que la víctima sí lo requiera. Hay que recordar que también algo que se busca es que la persona en situación de víctima pueda superar esa condición, ¿no? Y retornarse a su proyecto de vida y continuar. Pero esto depende de cada persona y es una vivencia individual, ¿no? Claro. Algún momento una persona puede ser que sea en un año y hay personas con las que llevamos seguimientos de 3, 4 años, ¿no? Entonces, en este importante del acompañamiento, en la oferta de servicios y esta atención es sin límite de tiempo. Entonces, ahora sí que ajustándonos en esta parte psicosocial, en el enfoque de derechos humanos, para dar esa atención a las víctimas, independientemente que sea una vez, 2, 3, 4, ahí estamos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Esto es panel de expertos el día de hoy con este tema tan importante, Juntos contra la Violencia a las Mujeres. Regresamos. Gracias por continuar con nosotras. Licenciada, hay un mensaje muy importante que tiene usted para los agresores, que la Fiscalía es importante que lo reitere, porque obviamente dentro de todo el cúmulo de medidas que se realizan, hay todavía resistencia por recibir estos mensajes por parte de quien hace víctima a una mujer de violencia, ¿no? Así es. Trabajamos en conjunto con diversas instituciones policíacas con la finalidad de garantizar que aquellas medidas de protección que son otorgadas a la víctima se cumplan al pie de la letra. Okay. Esas medidas de protección pueden ser notificarle desde el principio, desde el inicio de la denuncia al agresor, que omita realizar actos de intimidación o molestia a la víctima, a sus familiares cercanos. Así también el requerirle en situaciones extremas que pueda o que deba abandonar el domicilio. Es muy importante también hacerles saber que dentro de una investigación también son canalizados a talleres de masculinidades con la finalidad de poder obtener una comunicación asertiva que pudiera enderezarlos en el camino. Pero si no obtenemos un resultado pues beneficioso para las mujeres y los actos de conducta, las conductas de violencia continúan, nos tenemos que ver en la necesidad como investigadores y persecutores de los delitos de judicializar estas carpetas de investigación. El mensaje es cero tolerancia a la violencia. No podemos permitir que los actos u omisiones en contra de las mujeres, niñas y adolescentes continúen. Llegaremos con estos asuntos ante los tribunales, ante los jueces competentes para poder promover aquellas medidas cautelares o aquellas sanciones que los lleven a ellos a cumplir con una sanción. Entonces evitemos que nuestras cifras o nuestros índices de violencia suban y reincorporémonos a una sociedad efectiva y armoniosa, ¿no? Ese es el mensaje, cero tolerancia. Estamos todos en conjunto trabajando para evitar la violencia y para erradicarla. Muy bien. Maestra, ¿esto se puede prevenir? ¿Cómo? Sí, claro que sí. Justamente es un trabajo, se necesita mirar, que le llamamos un enfoque
ecológico, que es una mirada desde todos los niveles en los que estamos involucradas en nuestra sociedad, que es desde lo personal, desde lo familiar, desde los espacios en donde convivimos. Realmente necesitamos hacer justamente este cambio cultural y el poder mirarnos a las personas como iguales, iguales en derechos, iguales en oportunidades, que no haya personas a las que se les mire como con menor valor o con menor capacidad, que se pueda validar o valorar la diversidad. Es bien importante, no somos personas iguales, todas y todos tenemos distintas características, pero que no sea a través de esa diversidad que se clasifique el valor de las personas. Una vez que se hace esta jerarquización, coloca siempre en un nivel de desigualdad al resto de las personas que no cumplen con un esquema, ¿no? Entonces, necesitamos justamente, primero que nada, reconocer que todas las personas tenemos los mismos derechos, tenemos ya una Carta de Derechos Humanos. Es necesario que podamos asumir nuestra responsabilidad desde todos estos niveles en la convivencia que estamos teniendo. En lo personal, acerca de también mi autocuidado o el maltrato que yo me estoy dando a mí como persona, en esta convivencia familiar, en la distribución equitativa de responsabilidades, en este espacio social cercano, en el respeto hacia los derechos de las demás personas y también el exigir el respeto a mis derechos, en este espacio mucho más amplio como lo somos las instituciones, el poder también exigirnos a las instituciones la garantía de estos derechos, porque finalmente no son ayudas lo que nosotras brindamos. Lo que nosotras brindamos son servicios y es el acceso a un derecho y por tanto se nos tiene que exigir el que cumplamos con esas responsabilidades. De igual manera, bueno, las instituciones tenemos la responsabilidad de cumplir cabalmente con esto y entender que es una obligación para nosotras otorgarlo. En lo magno, bueno, nos toca también en esta parte de la política pública el desarrollar estos trabajos de prevención y de atención que sean oportunos y que justamente vayan mandando estos mensajes claros de que no podemos continuar tolerando, ni justificando, ni validando la violencia. Realmente es un trabajo de todas y todos e implica el que cada una de las personas podamos tomar y que las instituciones tomemos y que los gobiernos tomen su responsabilidad dentro de estas acciones. Y que obviamente este conocimiento de toda esta información vaya permeando a las nuevas generaciones que seguramente van a tener otra mentalidad y otra actitud ya la están teniendo, ya la están teniendo, ya tienen otra formación, digamos, ¿no? Ya están partiendo de un lugar distinto del sí. que iniciamos otras generaciones. Claro, claro, y eso, bueno, ahí como vamos. Que va viéndose objetiva la cosa, ¿no? Ya como más bien optimista la situación. De parte de la comisión, ¿cuál sientes tú que pueda ser la parte de prevención? ¿Qué mensaje enviarías en ese sentido a quienes nos están viendo? Justo como la maestra Dulce comentaba, continuamos con la incidencia de prevención desde la importancia de conocer y acercarnos a los temas de perspectiva de género, de masculinidades, de cómo como instituciones y también como sociedad aprender a reconocer nuestros derechos para poder aplicarlos, para que pueda haber esa exigibilidad a las autoridades, como comentaba la maestra Dulce, ¿no? Es nuestra obligación. Ya hay una ley que nos indica que, entonces el conocerlo es parte fundamental para poder ejercer nuestros derechos. Continuamos desde las políticas públicas propiamente del departamento, haciendo los ajustes en ley, trabajando protocolos. Este año trabajamos en 2 desde la comisión, haciendo los ajustes que ya identificamos en este camino de atención victimal. Y pues ahora, con este año que vamos cerrando, identificando todo el proceso que vivimos con COVID y demás circunstancias, adaptarnos a estas circunstancias, a estas necesidades de las víctimas, para poder ir enfrentando todo esto y desde la concientización, porque algo importante, y ya escuchaba en una charla por la mañana, antes solo se veía la violencia en lo público. Sí. Hoy ya podemos identificar la violencia también en lo privado, y es importante. Quizás a mi mamá, mi abuela, todavía les tocó vivir esta parte de que si te casabas era como obligación lo de tener relaciones sexuales con tu pareja, ¿no? Y eso es violencia, es una violación.
Hoy lo sabemos como mujeres, hoy estas generaciones saben que es un delito, entonces ahora nos toca poner en marcha justo la prevención de que es tu derecho decir no y que merecemos una vida libre de violencia. Sí, yo creo que ahí está la importancia, ¿no? Lo que hoy con todo este cúmulo de mecanismos de apoyo, las mujeres más jóvenes, obviamente no sé, nos aventuraríamos muchísimo si hablamos de generaciones, pero ya lo dijimos, ¿no? Las que son niñas hoy, las que están entrando a la adolescencia, ya vienen con, ya no es tan sencillo que alguien se sobrepase con ellas o que no sea correcta la manera de dirigirse a ellas, ¿no? Y esto, bueno, pues ya lo dijimos también, es una mirada de aliento hacia el futuro, aunque falta muchísimo camino por recorrer. Las medidas de prevención que por parte de la Fiscalía pudieran compartir. Son diversas medidas de protección que están contempladas o le están señaladas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de las Mujeres a un acceso a una vida, ya se me fue hasta el nombre de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Uh-huh. Sí, ya estoy tan emocionada de estar en tu programa que hasta se me fue el nombre. Gracias. Pero bueno, estas van desde notificarle, obviamente, al agresor, el no generar actos de intimidación intimidación o molestia a la víctima y a las personas que tienen un parentesco con ella, ¿no? La violencia no solamente se genera hacia una mujer, sino también se puede generar hacia la persona que comparte la vivienda conmigo, hacia mi madre, hacia mis hijos, hacia mi prima, hacia mi amiga, hacia mi hermana, ¿no? También hay aquellas medidas de protección que son ordenadas a las unidades, a las instituciones policíacas con la finalidad de que ellos estén al pendiente del llamado de la víctima, en las que ellos puedan hacer recorridos en el domicilio de la víctima para garantizar que ésta se encuentre segura, y otras más, como aquellas que son ya más restrictivas, que son ordenadas a través de un juez de control, que tienen que ver con el abandono o que el agresor salga del domicilio para evitar que siga generando violencia sobre la mujer. Entonces, son diversas y en todo momento se otorgan desde el momento en el que la mujer presenta una denuncia por violencia familiar. Obviamente atendemos a una escala de riesgo de valoración que se realiza al inicio de la denuncia y estas son otorgadas desde el momento en el que ella está presentando la denuncia, así como también estamos colaborando de manera conjunta con las instituciones para poder, desde el momento de su denuncia, atender a su derecho, que es acceder o tener un asesor jurídico, que lo otorga SEAVECRO, obtener atención psicológica, que lo otorga IQM, atención médica, canalizaciones a otras instituciones como lo es el DIF, los institutos municipales de la mujer. Atendemos también a la participación de los procuradores a la Procuraduría de Protección de los Menores, que es cuando hay intervención de denuncias en agravio de niñas o menores, y así. Hacemos pues una labor interinstitucional que la verdad es en un canal muy estrecho y con una comunicación inmediata. Pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí en el programa y bueno, pues a quienes nos han dado el favor de su atención, pues esperamos que toda la información que se virtió el día de hoy aquí les sirva y les sirva mucho. Muchísimas gracias, maestra Dulce María López Carrera. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Licenciada Carla Elizabeth Suárez Osorio, gracias. Gracias. Y licenciada Reina Gabriela Pasarón Romero, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí a nombre de la Secretaría de Gobierno y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Les agradezco muchísimo su atención y me despido también a nombre de un gran equipo de producción y técnico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.